Hola, me llamo Guadalupe, pero todos me llaman Lupe en vivo en Ecatepec, en una casita donde he pasado toda mi vida cuidando de mi familia. Un día, la suerte me sonrió. Gané la lotería. Sin embargo, decidí ocultarlo y fingir que estaba en ruinas, lo cual descubrí después de cambiar para siempre la forma en que veía mi propia sangre. ¿Te gustan estas historias? Dale me gusta y suscríbete al canal. Cuéntame en los comentarios donde las escuché. Seguimos con el video. Mi cocina en Ecatepec siempre olía a frijoles cocidos y sacrificio. Era un espacio pequeño, con azulejos desgastados por el tiempo y un calendario del año anterior aún colgado en la pared. Y fue allí, en esa modesta cocina que había presenciado décadas de mi trabajo invisible, donde mi vida se partió en dos. Sobre la mesa de fórmica, un papel delgado y frágil, un billete de la Lotería Nacional, el número ganador, que había revisado cientos de veces, me devolvía la mirada. Era real, una fortuna que apenas podía imaginar ahora. Era mía. Las lágrimas que corrían por mi rostro no eran solo lágrimas de alegría, eran el torrente de toda una vida de contención. Durante 48 años fui la tía Lupe, la mujer soltera que cuidó de sus padres hasta su último aliento, la hermana que prestó dinero que nunca fue devuelto, la tía que cuidó de sus sobrinos para que sus padres pudieran salir. Fui el pilar de la familia, la red de seguridad, el cimiento invisible sobre el que todos construían sus vidas, sin preguntarme jamás si mi propio cimiento se estaba resquebrajando. Era la cuidadora de todos, una profesión que ejercía tanto dentro como fuera de casa, siempre con una sonrisa cansada y un no te preocupes. Mientras miraba la nota, no vi casas de lujo ni autos deportivos. Vi los rostros de mi familia, vi a mi hermano Ricardo pidiéndome dinero para invertir en un negocio que nunca existió. Vi a mi hermana Valeria llamándome durante horas para quejarse de su esposo, pero colgando apresuradamente cuando mencioné un problema mío. Vi a mis sobrinos que llenaban mi casa de ruido y alegría los domingos, pero que nunca me preguntaban si necesitaba algo. Su amor era un amor por conveniencia, y yo, temerosa de estar sola, siempre pagaba el precio. Y fue allí, entre lágrimas, que nació una idea fría y calculadora. Ese premio no era solo dinero, era una lupa, era una herramienta, un arma quizás, para finalmente ver la verdad. ¿Quiénes eran esas personas cuando no tenía nada que ofrecerles? ¿Me amaban, Guadalupe, o amaban lo que yo podía hacer por ellas? La pregunta, que había reprimido durante años, ahora exigía una respuesta. Realizaría un último acto de sacrificio, pero esta vez sería por mí misma. Fingiría haberlo perdido todo, para descubrir lo que realmente poseía. Con manos temblorosas, doblé el billete de lotería y lo escondí dentro de un viejo azucarero al fondo de la alacena, un secreto enterrado en lo más profundo de mi humilde cocina. Al cerrar la puerta de la alacena, algo cambió. En mi interior, la expresión de asombro e incredulidad en mi rostro dio paso a una determinación serena, casi aterradora. Yo, que siempre había sido un peón en el juego de los demás, estaba a punto de convertirme en la protagonista, en la pobre tía Lupe. Estaba a punto de dar el mejor espectáculo de su vida, y el escenario sería su propia familia. Una nueva y vertiginosa sensación de poder me invadió. Toda mi vida, mi valor se había medido por mi utilidad, mi capacidad de dar, de servir, de abnegación. Ahora iba a descubrir mi verdadero valor al no tener absolutamente nada que ofrecer. Iba a convertirme en una carga, un problema, un espejo, y iba a observar atentamente lo que cada uno de ellos haría al ver su propio reflejo egoísta. La perspectiva era aterradora y a la vez extrañamente liberadora. Me miré en el cristal oscuro de la ventana de la cocina y vi a una mujer que apenas reconocí. Había una nueva luz en sus ojos, una chispa de acero. Esa nota no solo me dio dinero, me
dio un arma para descubrir la verdad. Lo que estaba a punto de descubrir sobre mi propia familia me rompió el corazón, pero también lo sanó. Si esta historia te intriga, suscríbete al canal y dime desde dónde la estás viendo. No podrás creer la magnitud de la avaricia humana. Lo primero que hice no fue ir a un concesionario de autos de lujo, sino a un bufete de abogados. Sentada frente a un hombre de traje y corbata, yo, la sencilla cuidadora de Ecatepec, le expliqué mi situación. Él no me veía como una mujer pobre con suerte. Veía a una mujer inteligente que protegía su futuro. Siguiendo su consejo, el premio se depositó en un fondo de inversión seguro y tracé un plan. La millonaria Lupe nació en secreto, mientras la pobre tía Lupe se preparaba para su último acto. La primera fase de mi plan fue simple y Cruellen tenía que hacerme invisible para ver quién realmente me veía. La primera llamada fue a mi hermano mayor, Ricardo. Respiré hondo y me obligué a temblar la voz, a sonar frágil. Le conté la historia que había ensayado Han. La señora que cuidaba había fallecido. Estaba desempleado. Mis pocos ahorros se estaban agotando. Al otro lado de la línea no hubo una pausa compasiva, solo el suspiro impaciente de un hombre interrumpido. Su respuesta fue la primera puñalada. No me ofreció ayuda, no me preguntó cómo estaba. En cambio, me sermoneó, con su habitual arrogancia masculina. «Siempre te lo dije, Lupe», dijo con voz dura. «Una mujer sola no llega a nada. Si hubieras encontrado un hombre, como siempre te dije, no estarías en esta situación. Es tu culpa por no pensar en el futuro». Cada palabra era una piedra, una confirmación de su visión de Mian. No era una hermana, era un problema sin resolver, un paso en falso. Colgué el teléfono, no con lágrimas, sino con una claridad gélida. Mi hermano, el hombre al que había ayudado a criar tras la muerte de nuestro padre, veía mi tragedia como un defecto de carácter. La segunda llamada fue para mi hermana, Valeria. Me preparé para una crueldad diferente, la de la compasión performativa. Le conté la misma historia, añadiendo el detalle de que quizá tendría que vender la casa de nuestros padres. Su reacción fue inmediata y teatral. Un coro de «¡Ay, hermanita! ¡Qué horrible! No me digas! ¡Qué pobre eres!» inundó la línea. Lloró por mí, lamentó mi suerte, dijo que rezaría por mí. Parecía la hermana perfecta, hasta que la probé quizás. «¿Quizás podría quedarme contigo unas semanas?», pregunté con la voz, tan impotente como pude en el tono de Valeria. Cambió al instante, el mar de lágrimas se secó, reemplazado por un pánico apenas disimulado. De repente, su vida, que hasta hacía poco había sido perfecta, se convirtió en un mar de problemas. «Ay, Lupe, si tan solo pudiera, ¿sabes que podría?», empezó con una lista de excusas ensayadas. «Pero las cosas también están tan difíciles para nosotros. Pedrito necesita zapatos nuevos para la escuela, el techo tiene goteras, mi esposo está tan estresado». Sus disculpas fueron tan transparentes que casi resultaban cómicas. Mi hermana, que siempre presumía de sus compras en redes sociales, no tenía espacio para mí en su castillo de apariencias. Me ofreció sus pensamientos y oraciones, pero su puerta permaneció firmemente cerrada. Colgué el teléfono con la segunda confirmación. Mi dolor por mi hermana era un drama interesante de ver desde la distancia, pero una incomodidad que debía evitarse a toda costa. Mi familia no era un refugio seguro, era un público. La noticia de mi desgracia se propagó como un virus, y el síntoma más inmediato fue el silencio. Las constantes llamadas pidiéndome que cuidara a los niños cesaron. Los sobrinos que llegaban inesperadamente a la hora del almuerzo desaparecieron. Mi casa, antaño el centro de operaciones de la familia, se convirtió en un santuario de silencio. El primer domingo después de las llamadas, preparé el almuerzo por costumbre. La mesa estaba puesta. La comida olía deliciosa, pero nadie vino, nadie llamó. Me senté. Solo en esa mesa grande,
rodeado de sillas vacías. La comida se enfriaba en los platos. Esa escena era la metáfora perfecta de mi vida. Anne siempre ofrecía un banquete de amor y servicio, pero la primera vez que no tuve nada que poner en la mesa, todos olvidaron el camino a mi casa. La soledad era un dolor físico, una prueba contundente de que mi prueba estaba funcionando. Pero los resultados fueron más desgarradores de lo que jamás hubiera imaginado. Entonces, un martes por la tarde, cuando ya había perdido toda esperanza, oí que llamaban a la puerta. No era un golpe fuerte ni exigente, sino tímido y vacilante. Era Mateo, mi sobrino menor, el estudiante callado. Estaba allí, en mi puerta, con sus libros de la universidad bajo el brazo y una expresión de genuina preocupación. «He oído que tu tía no está bien», dijo en voz baja. «Solo vine a ver cómo estás». Entró y se sentó conmigo en la cocina. No me dio consejos ni me juzgó. Simplemente escuchó, me dejó contar mi historia inventada, asintiendo, con una empatía que no había visto en nadie más en sus ojos. Su silenciosa presencia fue más reconfortante que todas las falsas condolencias de Valeria. No intentó resolver mi problema. Simplemente compartió mi espacio, mi silencio, mi dolor. Cuando se levantó para irse, hizo algo que lo cambió todo. Dejó un sobre pequeño y arrugado sobre la mesa. Se sonrojó, avergonzado. «No es mucho, tía», dijo casi en un susurro, «pero es para ti». ¿Iba a comprar un libro para la universidad? Pero el libro puede esperar. Ya encontraremos la manera. Abrí el sobre. Adentro había 500 pesos. Todo el dinero que él, un estudiante que luchaba por pagar sus gastos, tenía. En ese momento, mi corazón, que se había endurecido y frío, se rompió en 1000 pedazos, y al mismo tiempo sanó. La prueba había terminado. Tenía mi respuesta. Después de que Mateo se fue, me senté en mi silenciosa cocina durante más de 1 hora, aferrado a ese billete arrugado de 500 pesos como si fuera la reliquia más sagrada del mundo. Y lo era. Valía más que los millones escondidos en mi cuenta bancaria, porque no representaba dinero, representaba carácter. Ese billete contenía sacrificio, lealtad y amor puro e incondicional. Las lágrimas que lloré entonces no fueron de dolor por la traición de mis hermanos, sino de inmensa gratitud por mi sobrino. Ese pequeño gesto de bondad fue un ancla en medio de mi tormenta, prueba de que mi fe en la bondad humana no había sido del todo en vano. En ese momento, el dolor del rechazo se transformó en algo más. La tristeza que me oprimía el pecho se disipó y fue reemplazada por una llama fría y decidida. Mi prueba había llegado a su fin. Los resultados fueron claros, inequívocos y dolorosos. Mi misión ya no era descubrir la verdad, era actuar en consecuencia. Mi propósito ya no era lamentar la familia que no tenía, sino proteger y apoyar a la única persona que había demostrado ser una verdadera familia. Pobre tía Lupe murió esa tarde, y en su lugar nació una matriarca, una justiciera silenciosa. La fortuna que había ganado adquirió un nuevo significado. Ya no era la clave de mi comodidad personal ni de mi vida de ocio. Era una herramienta de precisión quirúrgica. Era un poder que tenía la obligación moral de ejercer con sabiduría, para recompensar la virtud y protegerme permanentemente de la avaricia. Mi plan se volvió clarísimo. Usaría mi riqueza para construir un futuro inquebrantable para Mateo y para erigir una fortaleza impenetrable entre mí y quienes me veían simplemente como un recurso para ser explotado hasta agotarlo. Mi amor incondicional se había esfumado. Ahora, mi amor sería un premio y solo uno lo había merecido. Al día siguiente, era otra mujer. La voz que le habló al asesor financiero ya no era la de una cuidadora humilde e insegura, sino la de una estratega. Le di instrucciones claras y contundentes. Quiero comprar una propiedad a nombre de mi sobrino. Quiero crear un fondo educativo que cubra todo, desde la matrícula hasta los libros y materiales, y hasta su doctorado si lo desea.
y quiero que sea irrevocable. El hombre, al otro lado de la línea, escuchó a una mujer que sabía exactamente lo que quería. La era de la pasividad había terminado. Mientras mi familia murmuraba entre sí sobre la pobre Lupe y su desgracia, yo llevaba una vida secreta de poder y propósito. Me reunía con agentes inmobiliarios, visitaba apartamentos cerca de la Universidad de Mateo y elegía uno, no el más lujoso, sino el más seguro, el más luminoso, un lugar donde pudiera estudiar en paz. La ironía era deliciosa y amarga. Ellos, que tenían tanto, no me ofrecían nada. Yo, que supuestamente no tenía nada, le estaba dando un mundo a quien me había ofrecido todo lo que tenía. Con el apartamento y los documentos del fondo de inversión a buen recaudo, planeé el acto final. Era hora de bajar el telón de mi teatro. Elegí el escenario con cuidado en uno de los restaurantes más caros y exclusivos de Polanco, un mundo de cristalería y platería, tan alejado de nuestra realidad en Ecatepec que parecía otro país. Los llevaría al corazón del mundo que ansiaban, un mundo de riqueza y estatus, solo para mostrarles que nunca encajarían allí porque carecían de lo esencial. Y entonces levantaría el teléfono para extender las invitaciones, con mi voz más humilde y patética. La trampa estaba tendida. Los llamé a cada uno con mi voz más frágil y cansada. Les dije que había recibido una pequeña compensación final de mi antiguo trabajo y que, antes de que se acabara el dinero, quería invitarlos a una última cena para agradecerles los buenos momentos. Su reacción fue una mezcla de desconfianza y avaricia. No deberías gastar lo poco que tienes, Lupe, dijo Ricardo, con una falsa preocupación que apenas disimulaba su curiosidad. Valeria, por su parte, estaba encantada con la perspectiva de una comida gratis en un lugar elegante. Habían mordido el anzuelo, vendrían, no por amor, sino por el espectáculo y la comida. Su llegada al restaurante Polanco fue la escena de una tragicomedia. Ese lugar, con sus candelabros de cristal, camareros con guantes blancos y un silencio cortés, era un acuario, y ellos eran los peces ruidosos y torpes de otro río. Miraban todo con los ojos abiertos, comentando los precios en voz alta, intentando proyectar una familiaridad con el lujo dolorosamente falsa. Se sentían incómodos en el mundo de la riqueza, pero la codiciaban desesperadamente, y esta contradicción era la esencia de quienes eran. Ya estaba sentada a la mesa, esperando. Había elegido un vestido sencillo, pero de buen corte. Mi postura era erguida, mi mirada serena, mi calma parecía perturbarlos más que cualquier arrebato de dolor. Invité a Mateo aparte, diciéndole que quería celebrar sus buenas notas. Se sentó a mi lado, callado y agradecido, visiblemente incómodo con el lujo, pero feliz de estar allí conmigo. Él era mi verdadero ancla en ese mar de falsedad. Mi familia por fin estaba reunida, por última vez. La cena fue el colmo de su disfunción. Ricardo pidió el filete más caro y el vino más añejo de la carta, comportándose como el patriarca que nunca fue. Valeria se pasó la comida, tomando fotos de la comida para sus redes sociales, mientras se quejaba de la incompetencia de su camarera. Mis otros sobrinos apenas me miraban, más interesados en sus teléfonos. Me hicieron preguntas condescendientes sobre mi búsqueda de trabajo, ofreciéndome consejos inútiles mientras se atiborraban de comida que supuestamente apenas podía permitirme. Observé todo en silencio, como un antropólogo estudiando una tribu desconocida. Dejé que se revelaran la profundidad de su egoísmo. En un momento dado, Valeria sugirió, con venenosa dulzura, que quizás sería mejor que vendiera la casa de nuestros padres y dividiera el dinero entre los hermanos para ser justos. Ricardo accedió de inmediato. Ahí estaba, la propuesta final en destruir mi hogar, mi último refugio, para alimentar su codicia. Simplemente sonreí y dije, primero tomemos el postre. Cuando sirvieron las tazas de café, me puse de pie. Mi movimiento fue lento, pausado. Golpeé suavemente mi vaso de agua con una cuchara, y el sonido cristalino
silenció la mesa. Todas las miradas se volvieron hacia mí, esperando un emotivo agradecimiento, quizás una desesperada súplica de ayuda. Pero la mujer que los miraba ya no era la tía Lupe que conocían. Me mantuve erguida, firme, y mis ojos no reflejaban súplica, sino juicio. Gracias a todos por venir. Comencé, con mi voz tranquila y clara, rompiendo el silencio del restaurante. Dije que era una cena de agradecimiento, pero en realidad es una lección y una despedida. La confusión en sus rostros era palpable. Como saben, perdí mi trabajo y me quedé sin nada. Lo que no saben es que una semana antes gané el premio gordo de la Lotería Nacional. El sonido de un tenedor golpeando un plato fue el único sonido. La sorpresa fue total, una oleada de sorpresa que los dejó pálidos, boquiabiertos. Continué. Mi voz cobraba fuerza con cada palabra. Decidí ponerlo a prueba. Quería saber quién en mi familia me amaba y quién solo estaba usando mi amor. Miré a Ricardo. Tu hermano, me dijiste que era mi culpa y que debía encontrar un hombre. Miré a Valeria. ¿Y tu hermana? Me ofreciste tus oraciones, pero me cerraste la puerta. El horror de la comprensión comenzó a apoderarse de sus rostros. No solo eran egoístas, eran tontos, y su tontería les había costado una fortuna. Entonces me volví hacia Mateo, y toda la aspereza de mi voz desapareció, reemplazada por un inmenso amor. En esta familia solo una persona me trató como un ser humano, no como un recurso. Solo una persona me ofreció todo lo que tenía cuando supuestamente yo no tenía nada. Le deslicé un maletín y un juego de llaves por la mesa. Mateo, a ti te doy un futuro, las llaves de tu nuevo apartamento y un fondo para pagar tus estudios hasta donde quieras. Miré por última vez los rostros cenicientos de mis hermanos. A ti dije, dejando una tarjeta de crédito negra sobre la mesa, te doy la cuenta de esta cena y me despido. ¿Disfrutaste esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Seguimos con el video. Los dejé atrás, paralizados en medio del lujo que tanto ansiaban, con el veneno de su propia codicia quemándoles la garganta. Al salir por la puerta giratoria del restaurante, el aire fresco de la noche de Polanco me pareció el aire de un nuevo planeta. Respiré hondo y por primera vez en mi vida, el aire pareció llenarme de verdad los pulmones, sin la carga de la responsabilidad, sin la obligación. No necesitaba mirar atrás para saber qué ocurría en mi interior. En la conmoción se convertía en recriminación. La culpa se repartía, pero por una vez, su caos no era mi problema. No sentí la alegría salvaje de la venganza que se ve en las películas. Sentí algo mucho más profundo y sereno, en paz absoluta. Era como si, durante 48 años, hubiera cargado con una mochila llena de piedras. Una piedra por cada favor no agradecido, por cada sacrificio no reconocido. Y esa noche, simplemente abrí la mochila y dejé caer todas las piedras. Era luz. Era libre en mi futuro. Ya no era una continuación de mi pasado. Era una página en blanco. Esa noche no regresé a mi pequeña casa en Ecatepec, un lugar que se había convertido en un monumento a mi soledad. Fui a un elegante hotel que había reservado. Desde el 10º piso, contemplé el mar de luces de la Ciudad de México y comprendí que mi hogar ya no era un lugar físico donde servía a los demás. Hogar era un sentimiento de dignidad y paz que tendría que construir, a partir de ese momento, en mi interior. Pedí servicio a la habitación por primera vez en mi vida y dormí profundamente y con la paz que jamás había tenido. Las siguientes semanas fueron un tiempo de autodescubrimiento. ¿Quién era Guadalupe cuando no era la tía Lupe? Descubrí que era una mujer curiosa. Me inscribí en un curso de historia del arte, un sueño que tenía desde pequeña. Descubrí que era una mujer valiente. Viajé sola por México, visitando ciudades coloniales que solo conocía por los libros. No compré cosas, compré experiencias. Cada nuevo lugar, cada nueva conversación fue un pilar en la construcción de mi nueva identidad.
una identidad que no se basaba en lo que hacía por los demás, sino en quién me estaba convirtiendo para mí misma. Sin embargo, mi mayor revelación surgió al reflexionar sobre mi propia vida. Mi experiencia como cuidadora, que antes consideraba la fuente de mi sufrimiento, se convirtió en la semilla de mi nuevo propósito. Conocí el agotamiento, la soledad y la desesperación de dedicar mi vida a otra persona, y supe que, como yo, había miles de otras mujeres. Con la ayuda de mis asesoras, creé una fundación pequeña, pero con un enfoque definido a la Fundación Alma Cuidadora. La misión de mi fundación era sencilla en apoyar a cuidadores precarios de personas mayores. Ofrecíamos pequeñas ayudas mensuales, servicios de apoyo psicológico y, lo más importante, cuidadores sustitutos para que pudieran tener un fin de semana libre, un día para respirar, un momento para recordar que también eran humanos. Mi dinero, ganado por casualidad, se convirtió en una fuente de alivio y dignidad para docenas de mujeres como yo. Mi mayor dolor se convirtió en mi mayor bendición. Mientras yo construía esta nueva vida, Mateo prosperaba en la suya. Se mudó a su nuevo apartamento y, rebosante de gratitud, se dedicó por completo a sus estudios. No veía mi don como una licencia para relajarse, sino como la responsabilidad de ser digno de la fe que había depositado en él. Me enviaba mensajes semanales, no para pedirme nada, sino para compartir sus pequeñas victorias en una buena nota en un examen, un proyecto elogiado por un profesor. Su alegría era mi mayor recompensa. Nuestro vínculo se transformó. Dejé de ser su tía de reserva, me convertí en su mentora, su confidente, su apoyo. Nuestras cenas semanales se convirtieron en el momento culminante de mi semana, una celebración de la familia que habíamos elegido ser el uno para el otro. Él me contaba sus sueños de ser arquitecto y yo le contaba mis planes para la fundación. En ese joven de corazón puro, encontré al hijo que nunca tuve, y él, en mí, encontró el apoyo incondicional que su propia familia, cegada por la avaricia, nunca supo brindarle. 2 años después. El sol brillaba sobre el campus universitario, iluminando los rostros felices de los graduados y sus familias. Me senté en primera fila, un lugar que jamás me habría atrevido a ocupar durante la Mayo. Era parte de mi vida. Ya no era una figura de fondo, una sombra en las esquinas de las fotos familiares. Ese día estaba allí, en el centro, con un vestido de seda azul que combinaba con el color de la esperanza en mis ojos. La mujer cansada de Ecatepec había dado paso a una filántropa serena, una mujer que por fin se sentía a gusto consigo misma. Vi a Mateo subir al escenario para recibir su título de arquitectura con los máximos honores. Era más alto, más seguro de sí mismo, pero su mirada aún reflejaba la misma amabilidad y humildad que siempre había conocido. Nuestras miradas se cruzaron a través del público y me dedicó una sonrisa que destilaba un universo de gratitud, complicidad y victoria compartida. Esa sonrisa fue mi verdadero premio de lotería, el interés compuesto de mi inversión en amabilidad. Como el mejor estudiante de su curso, lo invitaron a pronunciar el discurso de graduación. Al acercarse al podio, mi corazón se llenó de un orgullo tan intenso que casi me dolió. Agradeció a sus profesores y compañeros y luego su expresión se tornó más seria, más íntima. Dijo que quería compartir la lección más importante que había aprendido durante sus años universitarios. Una lección que no se aprende en ningún libro de texto. No mencionó la lotería ni la traición familiar. Contó una historia más sencilla, pero mucho más impactante. Hace unos años, dijo con voz clara y firme, alguien a quien quiero mucho estaba pasando por un momento difícil. Yo no tenía casi nada, pero le di lo poco que tenía. Y ella, a cambio, me enseñó que la verdadera riqueza de una persona no se mide por lo que tiene en su cuenta bancaria, sino por lo que está dispuesta a dar cuando cree que no tiene nada. La multitud escuchaba cautivada.
me miró fijamente y se le llenaron los ojos de lágrimas. Esta persona, mi tía Lupe, me enseñó que el mayo era acto de arquitectura, es construir un futuro para alguien. Ella invirtió en mí cuando nadie más lo hizo. Su voz se quebró por un instante. Todo lo que soy hoy y todo lo que espero construir mañana con mi profesión es para honrar su fe en mí. Gracias. Tian, lo logramos. El auditorio estalló en aplausos, no solo por su excelencia académica, sino por la belleza de su gratitud. Después de la ceremonia, mientras los amigos de Mateo nos abrazaban, la ausencia de mi antigua familia se sintió insignificante. No formaban parte de ese mundo de alegría y éxito genuino. Se habían convertido en fantasmas, irrelevantes para mi nueva vida. Mi familia, ese día era ese grupo de jóvenes brillantes que miraban a Mateo con admiración y a mí con profundo respeto. Mateo, con su diploma en mano, me mostró la maqueta de su proyecto final. No era un rascacielos corporativo ni una mansión de lujo. Era el plan para un centro comunitario moderno y acogedor para personas mayores y sus cuidadores, con jardines, talleres y zonas de relajación. Está inspirado en tu trabajo con la fundación, tía, dijo. En ese momento, el círculo se cerró. Mi acto de bondad no solo había asegurado su futuro, sino que también había inspirado su propósito. Mi herencia no era dinero, era bondad multiplicándose en el mundo. Sostuve el rostro de mi sobrino, ahora un hombre, entre mis manos. El billete de lotería me había dado riqueza, pero los 500 pesos de Mateo me habían dejado un legado. El dinero me permitió descubrir la pobreza espiritual de mi familia de sangre, pero fue el sacrificio de Mateo el que me permitió construir una nueva familia, basada en cimientos inquebrantables de amor y lealtad. Ya no era la tía Lupe de todos, era la matriarca de un linaje elegido, un linaje del corazón. Este viaje me enseñó que el dinero es un amplificador, no cambia a las personas, solo las hace más de lo que ya son. La verdadera riqueza es invisible, silenciosa, y solo se revela en tiempos de crisis. Y el mayor tesoro que cualquiera puede encontrar en la vida es una sola alma leal que nos ofrece todo lo que tiene, especialmente cuando ese todo es casi nada. ¿Encontró alguna vez un gesto de bondad que cambiara una vida? Regala un corazón si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades.